Buenos días, queridos amigos. Mi nombre es Débora de González. Pertenezco a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo y este día tengo el privilegio de compartir con ustedes el testimonio de lo que el Señor Jesús ha hecho en mi vida y en la de mi familia. Les voy a comentar qué es Fraternidad. Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo fue organizada hace más de 60 años. Un hombre de negocios observó que a las iglesias solo asistían mujeres, niños y adultos mayores, pero el hombre productivo con el que él hacía negocios no asistía. Preocupado por esa situación, organizó almuerzos en los que un hombre compartía sus experiencias espirituales con otro hombre. Él empezó a organizar estas actividades fuera de todo marco religioso. Un día el Señor le regaló una visión en la que contempló a multitudes de hombres de todas las naciones y las razas que estaban como muertos en vida. Y él estaba preocupado, pero en la misma visión el Señor le mostró a esos hombres que tenían un encuentro con Jesús y cómo cambiaban sus rostros a rostros alegres, llenos de vida y que alababan al Señor. Después de esa visión, Fraternidad se multiplicó en capítulos. Nos reunimos y empezó a multiplicarse en muchas naciones. Estamos en más de 100 países. Nos reunimos en restaurantes, en hoteles, en cafeterías, en sitios que no tienen ninguna relación con lugares religiosos. No somos una iglesia, ni pretendemos reunirlas a todas en una sola corriente. Amamos todas las denominaciones religiosas, amamos a las personas. Compartimos a través de un testimonio lo que el Señor ha hecho en nuestras vidas, fuera de todo marco religioso. Tampoco hacemos proselitismo, no le invitamos a que venga a nuestras iglesias, ni que usted cambie de religión. Amamos las religiones. Nuestra labor es que los hombres y las mujeres tengan un encuentro con el Señor Jesús, porque sabemos que eso es lo que cambia nuestras vidas. Como les decía, no les había dicho, tengo 7 años y medio en Fraternidad. Hace 7 años y medio que yo vine a esta organización, mi vida estaba destruida, tal como dice la visión. En mi casa había una batalla campal, teníamos un año de estar teniendo muchos problemas. En mi casa había llegado a vivir mi pareja, yo me divorcié en el año 2002, yo decidí dejar mi casa. Está escrito que la mujer necia con sus manos destruye su hogar, yo destruí mi hogar. Lo que dije cuando mi hija pequeña lloraba porque yo tomé la decisión de divorciarme fue: cuando ella esté grande va a entender. La que entendió cuando la niña creció fui yo, que no debía haberlo hecho. Pero tomé esa decisión, tenía 30 años y era una mujer muy egoísta, orgullosa y creía que tenía todos los derechos del mundo. Era una mujer feminista, extremadamente feminista. En el proceso de los años había arruinado mi carácter, tenía un carácter insoportable y a mis 30 años decido divorciarme. Me fui con mis 2 hijas de casa y empecé los trámites del divorcio. Fue un proceso bien duro, pero finalmente me divorcié. Lo hice porque yo estaba enamorada de otro hombre y empecé una relación con él. La gente me advirtió mucho sobre él. Me dijeron: Débora, él es encantador, pero es un hombre mujeriego. Pero yo no quise escuchar, yo estaba ciega. Empecé a tomar, él me enseñó a tomar y empezamos una vida de mucho desorden. En ese proceso fueron más de 10 años de relación y mis hijas lo odiaban a él y él no soportaba a mis hijas porque decía que eran unas feministas. Cuando ya teníamos unos 11 años de relación, descubro que él me está engañando con una jovencita y eso rompió mi corazón y me volvió amargada. Yo estaba muy molesta con él y fui a reclamarle cuando descubrí, porque yo trabajaba con él en su empresa familiar. Fui como buena feminista a gritarle y a reclamarle qué estaba pasando. Y la respuesta que me dio me dejó fría. Me dijo: en este lugar el único que grita soy yo. Si no te gusta, renuncias y te vas. Sentí una baldada de agua fría. Hasta ese momento yo veía a través de los ojos de él y él se había convertido en mi mundo. Pero como buena feminista fui a mi oficina, hice la renuncia, me subí al carro y me fui. En el camino empecé a llorar y empecé a llorarle a Dios, porque yo sabía que Dios existía, solo que yo creía que Él estaba en el cielo, yo aquí, y que Él no, si yo no le pedía ayuda, no me iba a ayudar. Y empecé a llorarle y a decirle: Señor, en 2 ocasiones he escogido y escogí mal. No quiero a este hombre, llévatelo, trae uno nuevo, uno que te ame, que te respete, que te sirva y que me enseñe a amarte y a conocerte.
porque yo sabía que yo no tenía una relación con el Señor. Esa oración obviamente fue guiada por el Espíritu Santo, porque yo cómo iba a pedir un hombre que sirviera al Señor y que lo amara si yo no estaba en eso. Cuando llegué a mi casa, llegué a llorar, estaba muy molesta. Más tarde llegó este hombre a pedirme perdón y a decirme que era mi imaginación. Pero mi imaginación usaba minifalda y tacones y llegaba a visitarlo a la oficina y yo lo veía. Tuvimos un año de mucha discusión, pero nos discutíamos sin gritarnos, porque esa fue una de las reglas cuando yo lo conocí a él. No me grite. Me dijo, el día que nos gritemos nos vamos a faltar al respeto y se va a acabar el amor. Pero nos decíamos cosas feas. Durante ese año yo intenté dejarlo muchas veces y no me dejaba, pero yo empecé a doblar rodillas y a decirle al Señor, Señor, llévate a este hombre, me está haciendo daño, ya no lo amo, llévatelo y trae uno nuevo. Y le seguía pidiendo, tráeme uno nuevo, uno que te ame, que te respete, que te sirva. Y pasé un año llorando y después de un año mis oraciones tuvieron respuesta, pero no era la que yo esperaba. De repente ese hombre llegó a mi casa y me pidió quedarse una semana. Estaba teniendo problemas, él estaba atravesando su segundo divorcio. Y de insensata lo dejé entrar en mi casa y eso desató una batalla campal en mi casa. Él y mis hijas pasaban en discusión. A mí solo me hacía falta un pito para detener las discusiones. De repente un día llegó mi hija mayor y me dijo, mami, yo me voy a graduar de la universidad y cuando me gradúe me voy de esta casa. Con ese hombre es insoportable vivir. A la semana llegó mi hija pequeña y me dijo, mami, cuando me voy a graduar de bachiller y me voy de esta casa, con ustedes dos no se puede vivir. Y a la semana llegó este hombre que era mi pareja y me dijo, Débora, estoy vendiendo un inmueble. Cuando lo venda, me voy a comprar una casa y me voy, porque con tus hijas no se puede hacer nada, es insoportable vivir. Todos se querían ir de la familia. Miren, yo estaba asustada, pero lo primero que pensé, bueno, si todos se van, me voy para Estados Unidos y vuelvo a empezar. Yo estaba tomando el atajo, una salida fácil, pero el Señor Jesús tenía otros planes. Cuando todos estábamos planificando dejar la barca, Él decidió subirse a ella y rescatarla. Esa semana o en esas semanas, mi pareja recibió una visita de un corredor de seguros que le iba a vender un seguro para su hijo pequeño. Era una de las condiciones cuando él firmó el divorcio. Este hombre empezó a platicar con mi pareja, lo vio a los ojos y le dijo, Alfredo, no le voy a vender el seguro que le traía, le voy a presentar un seguro que le va a servir para el resto de su vida. Ese se llama Jesucristo. Yo no sé, le dijo, qué problema tiene usted, pero de la mano de Jesús usted va a salir adelante. Este día mi pareja fue guiado a aceptar a Jesús como su Señor y sin él saberlo lo llevó a casa. Yo tampoco sabía, pero cuando terminó esa reunión con el corredor de seguros, él lo invitó a asistir a Fraternidad Internacional de Hombres de Negocios del Evangelio Completo. Cuando ese hombre se retiró, mi pareja dijo, ¿qué estoy haciendo? Yo no quiero compromisos con Dios. Y ese hombre lo persiguió durante 5 semanas, lo llamaba y lo invitaba a fraternidad y le decía, Alfredo, lo estamos esperando en el capítulo. Me llamaba todos los días, hasta que al final, después de 5 semanas, me dijo mi pareja, Débora, no soporto a este señor, voy a ir a esa tal fraternidad, a ver qué tiene Dios para mí. Y así, él llegó a fraternidad, yo lo acompañé, yo trabajaba con él en su empresa familiar. Yo me quedé esperándolo mientras él subió a un hotel, a la segunda planta, a un capítulo. Cuando bajó corriendo y me dijo, Débora, acabo de escuchar el testimonio de un hombre que era peor que yo. Y el Señor Jesús ha transformado su vida. Ahora está bendecido, está restaurado y sirve al Señor Jesús por amor y agradecimiento. A mí los ojos se me abrieron y dije, aquí es el lugar. Y en el carro él me contó todo el testimonio de ese hombre. La siguiente semana yo me levanté temprano, me bañé, me arreglé y le puse su ropa y le dije, hoy es día de capítulo. Y me dijo, no sé si quiero volver a ir. Yo le puse una gran sonrisa y le dije, pero yo sí quiero que vayas, quiero saber qué hizo el Señor Jesús con ese hombre. Y volvió a ir a su capítulo. Cuando bajó del capítulo me dijo, ese hombre era 10 veces peor, hizo cosas que yo no he hecho. Yo estaba asustada porque hasta ese momento yo creía que el peor hombre de la tierra lo tenía yo en mi casa. Pero en el camino me volvió a contar el testimonio de ese hombre que había sido cambiado en su encuentro con Jesús. Y me contó cómo ese hombre ahora servía por amor y agradecimiento. Miren, él empezó a asistir a fraternidad y empecé a ver leves cambios y empecé a molestar. Cuando él me contaba de Jesús, yo quería tener un encuentro con ese Jesús del que él me hablaba, ese Jesús que estaba vivo y ese Jesús que ayudaba y que se preocupaba por las personas. La promesa dice que tú crees en Jesucristo y tu casa y tú serán salvos. Unos días más tarde yo recibí una llamada de una amiga que me dijo, Débora, ¿tú crees en Jesús? Y yo dije, sí. Te invito a un desayuno, él va a estar en ese lugar.
Y les tengo que contar que yo llegué corriendo a ese desayuno. Me senté en la segunda fila porque yo quería ver a Jesús y quería tener un encuentro con Él. Yo había estado llorándole a mi pareja que fuéramos a una iglesia. Y la respuesta que él me había dicho me dejó fría porque me dijo, no cabemos en las iglesias porque estamos divorciados. En las iglesias no les gustan las personas divorciadas. Miren, cuando el evento comenzó, el desayuno al que yo estaba invitado comenzó con una alabanza. Y cuando yo escuché la alabanza dije, ay Dios mío, esto es una iglesia. Y como yo no cabía en las iglesias, me preparé para retirarme. Pero la persona que me invitó me quedó de frente. Y yo me quedé sentada. En ese momento creía que por pena. Pero esa invitación era una invitación del Señor Jesús para mi vida. La alabanza empezó a tocar mi corazón. Hablaba de una persona que ya no tiene fuerzas para continuar. Y esa era yo. Y luego hablaba de un milagro, que de repente despertás en el redil y el Señor Jesús está ahí para recibirte. Y yo empecé a llorar. Y yo no lloraba, yo era una mujer muy dura. Decía que solo los débiles lloraban. Y empecé a llorar. Y lo primero que pensé, ¿y cómo me va a perdonar a mí el Señor Jesús con todo lo que he hecho? Pero la alabanza me dijo que el Señor Jesús se alegra que tú vuelvas a casa. Y recordé que el Señor Jesús murió por mis pecados y que si yo lo creía podía recibir su perdón. Y miren, ese día me desarmé, empecé a llorar. Después de 3 alabanzas yo no podía parar de llorar, yo no sabía lo que me pasaba, pero esas mujeres oraron por mí. Y cuando vieron que yo no paraba de llorar, me guiaron en una oración para arrepentirme de mis pecados y para aceptar al Señor Jesús como el Señor de mi vida. Cuando salí de esa actividad, el corazón me quemaba, las manos me quemaban y yo no sabía lo que me estaba pasando. Me fui de esa actividad sin saber qué había ocurrido conmigo. Lo que había ocurrido es que el Señor Jesús me quitó ese corazón rebelde que yo había tenido desde mi niñez y me puso otro, me puso uno de carne, uno que lo quería buscar a Él. Y yo empecé de nuevo a molestar en casa, necesitamos una iglesia. Y mi pareja, como no sabía qué hacer conmigo, lo que hizo fue preguntar si habían capítulos de damas. Y me llevó a un capítulo de FINEC de damas. Cuando yo llegué a esa actividad estaba muy contenta. Cuando entré me empezaron a abrazar esas mujeres lindas y me decían, bienvenida, qué alegría, ¿quién te trajo? Y cuando yo les enseñaba a mi pareja, me decía, él te trajo. Estaban sorprendidas porque en la mayoría de ocasiones las mujeres llevamos a los hombres, pero a mí, él me había llevado a mí. Imagínense, me senté y estaba incómoda porque a mí no me gustaba que la gente que yo no conocía me abrazara. No me gustaban los abrazos, me había vuelto muy dura. Y me siento en las mesas y empiezan las pláticas de mesa y me contaron que estaban felizmente casadas. Hasta ese día yo estaba felizmente divorciada y no quería volverme a casar, pero no me gustó ese ambiente de alegría, de amor, de paz que había, me incomodó. Cuando escuché el testimonio, comprendí. El testimonio era de una mujer que había tenido muchos problemas en su hogar, pero no tomó el atajo de divorciarse. Ella tuvo un encuentro con el Señor Jesús y Él había restaurado a su familia. Y ese día estaba contando cómo ella, su esposo y sus hijos estaban restaurados. Y ahora eran una familia feliz y servían al Señor. Y ese día dije, Dios mío, no tuve que haberme divorciado. Pero ya habían pasado 12 años, ya no podía volver atrás. Y ese día dije, ¿y ahora qué hago? Pero fíjense que en la mesa me dijeron, ¿tú necesitas milagros? Y yo dije, sí. ¿Cuáles? Y dije, 2. Necesitaba un milagro financiero porque la empresa familiar en la que trabajaba con mi esposo estaba quebrada y necesitaba que el Señor Jesús cambiara a ese hombre y se lo llevara de mi vida y me trajera uno nuevo. Y entonces me dijeron, el Señor en esta organización hace muchos milagros. Pedí los que necesites porque el Señor te los va a conceder. Y yo empecé a notar en esos papelitos que cambie mi esposo, que cambien mis hijas, que cambie mi ambiente de trabajo. Yo quería que todo el mundo cambiara. No había entendido, pero escuché lo de los milagros y dije, voy a regresar. Este es el lugar que necesito para que este hombre cambie y se vaya. La siguiente semana seguí asistiendo y seguí escuchando testimonios. Y poco a poco los testimonios empezaron a tocar mi corazón. Empecé a entender que si yo quería un cambio, tenía que cambiar primero yo. Mi pareja fue a un SAEL de hombres. El SAEL es un seminario avanzado para entrenamiento de líderes. Él fue y cuando regresó cambiado, era otra persona, venía comprometido con el Señor Jesús. Él había sido bautizado por el Espíritu Santo en ese evento. Cuando llegó a casa, reunió a mis hijas y a mí y dijo, a partir de este día voy a dejar de ser el novio de su mamá, voy a dejar de ser su amigo y voy a ser su papá. Voy a empezar a dar buenos ejemplos, quiero ser un hombre de valor. Nos contó todo su SAEL, que fueron 2 días, un retiro de 2 días. Y cuando terminó de contarlo, se levantó, se retiró
Y mi hija chiquitita me dijo, mami, le lavaron el cerebro en ese lugar. No, él no venía con el cerebro lavado, él venía con un corazón comprometido a cambiar y a servir al Señor. Él empezó a servir en su capítulo. Buscamos una iglesia y empezamos a ser transformados a través de las enseñanzas espirituales y de fraternidad. De repente venía un Sahel de parejas y él me invitó a que fuéramos. Yo no quería ir porque yo todavía no estaba segura que él fuera el hombre para el resto de mi vida. Cuando fuimos en el camino de ese Sahel, él me decía, te va a encantar el Sahel, te va a gustar, es precioso. Y yo decía, Señor, me vas a dejar a este hombre para el resto de mi vida. Yo no puedo, él es mujeriego, yo soy inmadura. Si me vuelve a fallar, me voy a echar de la casa, porque hasta ese momento mi corazón no había sanado. En ese Sahel, en la primera charla, fuimos confrontados. Nos enseñaron que nosotros que vivíamos en unión libre, estábamos en fornicación, y que eso era un pecado, que Dios había creado el matrimonio, en su corazón había nacido el matrimonio para que los hombres y las mujeres fuéramos una sola carne, y para que las mujeres fuéramos la ayuda idónea. Yo hasta ese día había sido la ayuda errónea. Yo peleaba con él, yo quería ser su mamá. Yo le decía lo que yo quería que él hiciera y discutía si él no hacía lo que yo había pedido. Ese día entendí que debía orar y pedir sabiduría para que los dos fuéramos cambiados y recibiéramos prudencia, inteligencia. Miren, ese día yo estaba frustrada porque yo les había enseñado a mis hijas que no era necesario casarse, que los hombres no servían para nada. Esas eran mis enseñanzas. Y ese día a través de la palabra me habían enseñado que yo estaba equivocada. Yo de verdad me fui a sentar en el primer coffee break frustrada, con ganas de regresarme a la casa a pedirle perdón a mis hijas que ya eran adultos y a decirles les enseñé mal, no enseñé en base a la Biblia. Pero apareció Alfredo con 2 cafés y me dijo, las personas buscan maneras exóticas, te querés casar conmigo, quiero que seas la mujer para el resto de mi vida. Yo estaba impactada, esas habían sido mis palabras. El primer milagro fue que él llegara y me dijera, ¿te querés casar conmigo? El siguiente fue que yo dijera que sí, porque yo había dicho que nunca me volvía a casar, que tal vez loca y amarrada. Y no estaba ni loca ni amarrada, estaba confrontada, había entendido. Miren, cuando llegamos a casa y dijimos nos vamos a casar, mis hijas se molestaron, porque eso estaba contradiciendo mi enseñanza de toda la vida. Y mis hijas decían, ¿por qué se va a casar? ¿Por qué va a poner a ese ogro aquí en casa? Y con derechos. Pero fíjense que venía un Sahel de damas. Y Alfredo invirtió para que las 3 fuéramos a ese Sahel. Y ese Sahel cambió nuestra vida. Cuando entramos, mi hija mayor entraron mi hija mayor y mi hija menor. Y mi hija mayor empezó a llorar. Y me dijo, mami, no tengo ganas de llorar, pero no puedo parar de llorar. No sé lo que me está pasando. Yo tampoco sabía lo que le estaba pasando. Pero mi coordinadora me contó que el Espíritu Santo en ese lugar limpia los corazones. Y que el Espíritu Santo estaba quitando cargas del corazón de mi hija. Y así fue. Empezamos a recibir las enseñanzas. De repente mi hija mayor se dio la vuelta y me dijo, mami, ya entendí, cásense, pongan orden en su vida, empecemos a arreglar todo lo que está desordenado. Ambas estábamos impactadas porque acabábamos de recibir una charla sobre la herencia generacional, que son las cosas que tú abres puertas a tu familia. En mi casa estaba abierto el divorcio, la fornicación, el adulterio, el alcoholismo. Todas esas cosas yo las había traído a casa cuando decidí divorciarme. Yo estaba asustada, pero en el Sahel nos enseñaron en esa charla que la sangre de Cristo rompe toda cadena y toda maldición. Y cuando salimos de eso, salimos comprometidas a orar para que nuestra familia fuera transformada. 2 semanas más tarde, estábamos celebrando el cumpleaños de una de las hijas de mi esposo y él despertó y me dijo, Débora, esos tragos que me tomé anoche fueron los últimos, ya no vamos a tomar. Yo pregunté por qué y me dijo, acabo de escuchar una voz fuerte que me dijo, ¿y tú cuándo dejarás de tomar? Y me comprometí con Dios, me dijo que ya no voy a tomar. En marzo de este año cumplimos 7 años de ya no tomar una gota de alcohol. Nosotros padecíamos de insomnio y se nos quitó el insomnio. El Señor empezó a poner esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Empezamos a crecer en las enseñanzas de iglesia y empezamos a servir en fraternidad. Nos casamos en abril de ese año, hace 7 años. Y cuando nos casamos al día siguiente, yo estaba invitada a compartir el testimonio de lo que el Señor Jesús estaba haciendo en mi familia. Yo me quedé en esta organización con una condición. Nunca le voy a contar a las personas de dónde me sacó el Señor Jesús, porque me daba pena. Y le dije a mi esposo, yo me quedo en esta organización con una condición, que nunca me obliguen,
y no me obligaron, me invitaron a compartir lo que el Señor estaba haciendo con mi familia y conmigo, porque ya todos asistíamos a fraternidad, estábamos asistiendo a una iglesia y habían cambios acelerados, ya no tomábamos, ya no decíamos malas palabras, habíamos ordenado nuestra vida, habíamos ordenado muchas de las cosas en la empresa. Y me paré. Al día siguiente de que nos casamos me levanté para ir a testificar. Cuando me levanté, el brazo izquierdo me dolía un montón y lo tenía inflamado. Mi esposo me quería llevar al hospital, pero yo no quise ir. Yo quería ir a testificar con mucha alegría por lo que el Señor Jesús estaba haciendo con mi familia. Y fui a testificar. Cuando regresé, fuimos al hospital, al Seguro Social, y yo quedé ingresada. Yo había tenido una trombosis en la noche. Se habían soltado 4 coágulos en las arterias y en las venas de mi brazo izquierdo y estaban retenidas en la axila. El médico que me ingresó es mi cuñado. Él trabaja en el Seguro Social y me dijo, cuando yo entré me dijo, cuñada, va a estar unos 2 días mientras chequeamos qué es. Pero a mi esposo lo palmeó y le dijo, prepárate para enviudar. Esto es algo grave, está relacionado con lupus, con cáncer o con enfermedades degenerativas. Ese era el diagnóstico. Pero como yo no sabía, llamé a mi capítulo y pedí que oraran, porque aquí te enseñan que todas sus batallas son en oración y que nos apoyamos unas a otras. Llamé al capítulo de damas, mi esposo llamó al capítulo de caballeros y llamamos a nuestra familia y a todos les pedimos que oraran para que el Señor me sacara sana del hospital. También mi esposo fue a la iglesia y pidió oración, pidió que oraran por mí para que yo saliera sana del hospital. Estuve los primeros 10 días, todos los resultados de los exámenes eran negativos y yo estaba muy contenta porque esa era mi petición, no tener nada. Pero el día 10 me examinaron y yo tenía unos ganglios inflamados en el brazo y el diagnóstico de los médicos llegó. Me dijeron que yo tenía cáncer linfático y que tenían que hacerme una ultra y una biopsia para saber en qué grado estaba. Cuando me dijeron cáncer pensé me voy a morir y ahora que te conozco y ahora que les estoy enseñando a mis hijas a servirte. Y le empecé a llorar al Señor y a decirle, dame una oportunidad más, te quiero servir, te quiero conocer más, dame una oportunidad. Y estaba llorando porque no quería hablar con nadie cuando mi coordinadora me llamó y me dijo, estaba leyendo la Biblia y le pedí una promesa al Señor para ti. Y me dijo que te dijera que tu enfermedad no es de muerte, que como la de Lázaro va a ser para darle gloria al nombre del Señor Jesús. Y me dio una promesa de la Biblia, un versículo. Yo tomé ese versículo y me aferré a él y me paré en ese versículo y dije, voy a salir viva, voy a salir a testificar del amor del Señor en mi vida. A los 3 días yo tenía que ir a la ultra y a la biopsia. Cuando me hicieron la ultra, el resultado fue negativo. No habían ganglios inflamados. Los médicos se reunieron y dijeron, cuando las personas están nerviosas, el cáncer se oculta. Te vamos a hacer 5 tags de la rodilla a la cabeza. Y me hicieron esos 5 tags. Y el resultado también fue negativo, pero venía un milagro más. En ese resultado del TAC decía que mis arterias y mis venas estaban sanas, que yo no tenía trombosis. Los médicos me dieron el alta y me dijeron, tu enfermedad se queda sin explicación. Pero sí había una explicación. El Señor había cumplido la promesa que me envió a través de mi coordinadora. Cuando salí de ese hospital, mi esposo y yo nos comprometimos a ir a testificar a donde nos llamaran. No importaba el día, ni la hora, ni el lugar. Y mi hija mayor, a raíz de mi enfermedad, le entregó su vida al Señor Jesús y buscó un capítulo de jóvenes para servir. Mi hija dice que ella asistía para escuchar los testimonios como escuchar una telenovela, porque ellas nunca habían visto telenovelas. Esas cosas estaban prohibidas en casa. Pero ese día, cuando ella fue confrontada con la enfermedad que yo tenía, le dijeron que solo un milagro me podía sacar viva y sana del hospital. Cuando el Señor Jesús hizo el milagro, ella le entregó su vida y empezó a servir. Solo nos quedaba la niña pequeña. La niña pequeña había empezado a ir a los capítulos, pero cuando empezó a asistir a la universidad dijo que no tenía tiempo. Ella nos confrontaba. Hubo un día que nosotros compartimos con mi esposo nuestro testimonio de pareja. Y cuando terminamos llegó y me dijo, bien lindos los fraternos, se ven bien bonitos sirviendo. Y yo vi el sarcasmo y reconocí el sarcasmo en su voz y le dije, ¿qué te pasa? Y me dijo, mire mami, yo le voy a decir que cuando él se enoja, pasa hasta 3 semanas enojado conmigo. La próxima vez que ustedes vayan a compartir un testimonio, yo voy a ir y voy a decir, todo lo que están diciendo es cierto, pero él todavía no puede controlar su carácter. Ese día de verdad me sentí mal y hablé con mi esposo y le dije, amor, hay que llevar la palabra a esta situación. En la palabra dice, enójese pero no peque, que no se ponga el sol sobre su enojo. Y él empezó a trabajar, el Señor empezó a obrar en su carácter y él empezó a ser transformado en su carácter también. Seguimos sirviendo al Señor. De repente teníamos unos
6 meses de estar sirviendo, emocionados, felices, porque el Señor había tomado control de nuestra vida y todo estaba caminando mejor. Cuando un día llegamos a las 11 de la noche y de nuevo mi hija pequeña salió y me dijo, qué linda la señora, viene de servir. Y yo dije, sí. Y me dijo, mami, me dijo, ustedes solo pasan en la iglesia, en fraternidad, en el trabajo, sirviendo. Donde menos pasan es en la casa. Yo fui con usted a Susael de Damas y le enseñaron que su primer ministerio es su casa, que usted tiene que ser luz en su casa. ¿Cómo puede pretender, me dijo, ser luz en la calle si aquí adentro no está haciendo luz? Wow, esas palabras me confrontaron y de verdad me puse en oración y le pedí al Señor que nos ayudara a organizar nuestro tiempo. Y empezamos a organizarnos para pasar tiempo con las niñas y compartir con ellas. Unos 6 meses después de este evento, estábamos con mi esposo que no podíamos dormir por el calor, eran las 3 de la mañana y escuché unos pasos y yo salí a ver. Y cuando salí a ver me encontré con mi hija entrando en puntitas a las 3 de la mañana con los tacones en su mano. Mi hija venía de parrandear. Mi hija tenía quizás unos 2 años de estarse escapando de casa a parrandear. La primera parte de ese tiempo yo pasaba tan complicada con mis problemas con Alfredo que no le ponía atención. Y el resto de tiempo no me había dado cuenta por estar sirviendo que mi hija se me había estado escapando. Miren, yo estaba frustrada y fui y le reclamé. Y la respuesta que me dio me dejó fría y me dijo, mami, ¿quién se ha creído usted? Si yo de usted aprendí. Y mi hija tenía razón, esa había sido yo. Lo que mi hija no sabía es que en Cristo somos criaturas nuevas, que las cosas viejas pasan. Yo era una nueva mujer y había aprendido nuevas herramientas. Había aprendido que en la boca está el poder de la vida y la muerte. Y había aprendido que las batallas de las mujeres son en oración. Y yo empecé a doblar rodillas y a pedirle al Señor que me dirigiera qué hacer, cómo orar para que la niña viniera a los pies de Jesús. Y como familia nos pusimos de acuerdo, los 3, mi esposo, mi hija mayor y yo, para orar para que el Señor cumpliera el propósito en la vida de mi hija pequeña. Y estuvimos orando y en Usael me enseñaron que las mamás estamos obligadas a llevar a nuestros hijos a los pies de Jesús, que Dios no tiene nietos, solo tiene hijos, y que si mi hija moría sin haberle entregado su vida a Jesús, ella se iba a ir al infierno. Yo estaba impactada con esa enseñanza. Ese día regresé del Sahel a poner orden en casa, a poner disciplina con amor, y le dije, a partir de este día usted regresa a la iglesia, y a partir de ese día también regresa a un capítulo de joven, va a empezar a asistir a ese capítulo de jóvenes con su hermana. Mi hija me dijo, prefiero irme de casa, y entonces le pregunté, ¿cuándo te vas? Miren, a mí me dolía el corazón, las piernas me temblaban, porque era mi bebé, pero hice esa pregunta y me dijo, me voy en 3 meses, y le dije, perfecto, esos 3 meses que vas a vivir en esta casa y vas a consumir los recursos nuestros, vas a respetar nuestras reglas. Aquí vamos a la iglesia y vamos a fraternidad. Y a regañadientes se incorporó y empezó a asistir enojada. Iba molesta al capítulo de jóvenes e iba molesta a la iglesia. De repente la invitaron a un sal de jóvenes y mi hija fue y no tenía ninguna expectativa. Fue porque pensó que al ir le íbamos a dar permiso de salir. Y miren, este Sael fue una invitación de Jesús para la vida de mi hija. Mi hija se fue hecha un pequeño monstruito, iba metida en su suéter y en las redes sociales, no le hablaba a nadie. Y la fuimos a dejar con mi esposo. Y cuando entró a mí me daba pena porque no quería que nadie le hablara ni la saludara, tenía un gesto en su rostro. Al día siguiente la fuimos a recoger con la hermana mayor y venía con una gran sonrisa y una camiseta que decía Jesús. Yo estaba emocionada y le pregunté qué pasó y me dijo, mami, recibí una promesa del Señor Jesús. Me dijeron que si yo le entregaba mi vida, iba a ser luz y sal para muchos jóvenes y que muchas familias iban a ser transformadas debido a mi testimonio. Y decidí creerle al Señor Jesús. He escuchado tantas veces que no hay futuro para mí, que prefiero creerle a Él. Y fue cierto. Miren, mi hija venía revolucionada y me dijo, mami, yo quiero compartir mi testimonio con los jóvenes. Quiero contarles que el Señor Jesús me sanó el corazón en un día. Mami, me dijo, y ahora puedo decirle que la amo. Y yo también le dije, yo también te amo. Y me dijo, no mami, durante 13 años la odié con todo mi corazón por haberse divorciado de mi papi. Yo estaba impactada, yo no sabía. Yo sabía que no teníamos la mejor relación, pero no sabía que la niña estaba con esa amargura en su corazón y con esa falta de perdón. Pero mami me dijo, este día el Señor Jesús sanó mi corazón. Y le quiero contar a las personas que si entregan su corazón a Jesús en un día les puede sanar de todo resentimiento. Así que mami me dijo, empecemos a orar para que vengan los capítulos a casa. Cuando ella me dijo eso, me le quedé viendo y me puse a reír y le dije, amor, ¿cómo nos van a escoger a nosotros? Y me dijo, mami, el Señor no mira como mira el hombre, el Señor mira el corazón.
Y si Él sabe que queremos servirle, nos va a permitir servirle. Y así fue. Empezamos a interceder como familia para que nos usara. Y en los siguientes 6 meses llegaron 4 capítulos a casa. A mi hija mayor le autorizaron abrir un capítulo de jóvenes. A mi niña pequeña también. A mi esposo ese año lo eligieron presidente de su capítulo. Y a mí, el Señor me regaló un capítulo que estaba funcionando. Fue maravilloso ver cómo el Señor hacía un cambio en nuestra familia y nos usaba de una manera, nos permitía servirle. Pero así está escrito que donde abundó el pecado, sobreabunda la gracia del Señor. Miren, empezamos a caminar. Mi hija mayor se graduó de ingeniera y estuvimos en oración y poniendo en los papelitos que nos dan en fraternidad que el Señor les regalara un trabajo. Y el Señor se lo regaló. Después oramos para que el Señor le regalara otro trabajo en el que ganaran más. También se lo regaló. También mi hija pequeña empezó a estudiar y a trabajar. Había un cambio en la familia. De repente un día, hace 3 años, mi hija pequeña llegó y me dijo: mami, siento en mi corazón que debo irme a Australia y ser luz en esa nación. Así que ahora me dijo, para que las puertas se abran. Si el Señor está en esto, se van a abrir. Y miren, debo reconocer que yo empecé a orar para que las puertas se cerraran. Porque yo decía, ¿quién me va a cuidar a mi bebé en Australia? Y yo empecé a orar: Señor, no te la lleves, cerrarle las puertas. Y las puertas se empezaron a abrir. Y entendí que el Señor estaba en ese deseo del corazón de mi hija y me uní a su oración. Nos pusimos de acuerdo y empezamos a pedir que el Señor diera la visa y los recursos. Y después de una batalla de oración de 10 meses, el Señor le regaló una visa de estudiante a mi hija para que se fuera a Australia y su papá biológico le regaló los recursos. Y mi hija se fue a Australia. Mi hija tiene casi 3 años de estar en Australia. Ella es luz allá, lleva personas a su iglesia para que tengan un encuentro con ese Jesús que ella conoce. Mi hija mayor, cuando vio lo que el Señor hacía, me dijo: mami, yo quiero hacer una maestría en Europa, voy a aplicar a una beca. Y aplicó a esa beca para hacer su maestría en España. Llegó y me dijo: mami, no califico porque soy muy joven, así que oremos para que el Señor me la regale a pesar de mi edad. Y el Señor se la regaló, porque Dios es bueno. Y no lo hace porque nosotros lo merezcamos, lo hace porque Él es bueno. Y Él ama a sus hijos. Le regaló una beca para estudiar logística en España. Mi hija se graduó en julio del año pasado de su maestría en logística. El Señor le regaló la residencia. Actualmente ella vive en España. Y nosotros quebramos con la fábrica que tenía mi esposo. Fue un proceso de 4 años muy duro. Aprendimos a depender totalmente del Señor. Cuando nosotros cerramos la fábrica, fuimos con nuestros líderes espirituales y les dijimos: acabamos de quebrar, vamos a cerrar la fábrica. Y nos dijeron: nos alegramos mucho porque van a empezar a conocer a ese Dios al que están sirviendo. Yo no podía entender. ¿Cómo le dices a un empresario que te alegra de que haya quebrado? Pero ellos se referían a que íbamos a conocer el amor de Dios, que íbamos a aprender a depender del Señor, y tenían razón. Durante 4 años no tuvimos ninguna fuente de ingreso secular, pero el Señor proveyó todas nuestras necesidades: casa, luz, agua, teléfono, recursos, vehículos para ir a testificar a donde nos llamaban, íbamos. Después de ese tiempo, cuando yo vi lo que el Señor estaba haciendo en la vida de mis hijas, le pedí que me regalara un trabajo. Y se lo pedí a la medida, le pedí que me lo ofrezcan, que yo no tenga que poner mi currículum, que me guste lo que voy a hacer y que me paguen bien. Y me llamaron y me ofrecieron ese trabajo. Yo sabía que el Señor me lo estaba regalando y empecé a trabajar a medio tiempo. Luego, a raíz de la situación financiera, le pedí que me duplicara el salario. Y después de estar orando unos 2 meses, el Señor me duplicó el salario. Me contrataron a tiempo completo y empecé a trabajar. En ese mismo tiempo coincidió que mi hija mayor se fue del país y empecé a dejar solo a mi esposo y él empezó a demandar más de mi tiempo. Tuve que ponerme en oración y preguntarle al Señor si entregaba el capítulo. Ha sido la petición más difícil, la decisión más difícil que he tenido que tomar, pero al final no podemos ser luz en la calle. Y decidí entregar el capítulo, me puse en oración y cuando el Señor autorizó que lo entregara, lo entregué. El Señor ya había levantado una coordinadora para ese capítulo y a mí ya me tenía otro capítulo. Mi esposo buscó un capítulo y empezamos a asistir. Cuando empecé a asistir dije: pero quizás no voy a servir porque acababa de entregar el servicio. Pero el Señor, cuando ha puesto sus ojos en ti, te llama a servir. Debemos hacerlo. Y miren, en las elecciones del año pasado quedé como secretaria del capítulo Vida Nueva. El Señor, yo me levanté de una silla y me sentó en otra. El Señor es bueno. Nuestra familia fue transformada por el amor de Él. Mi esposo cambió, nos devolvió el amor que habíamos perdido. De repente mi esposo empezó a decirme, cuando empezó a asistir a fraternidad: Débora, qué linda te veo.
Y yo decía, está loco. Y me decía, Débora, te amo. Ay, y me molestaba, porque como habíamos discutido tanto tiempo, que ya no nos amábamos, y yo ya no lo admiraba, lo veía feo, pelón, barrigón, y él me veía a mí vieja y fea. Cuando él me empezó a decir qué linda estás, yo no lo podía creer. Y le pregunté, ¿y a ti qué te pasa? Y me dijo, Débora, le pedí al Señor que me devolviera el amor por ti, que te quería volver a ver linda y quería amarte y admirarte. Y el Señor me ha devuelto ese amor en mi corazón. Ahora te veo linda, te veo más linda que antes. Yo no lo podía creer. Y yo fui a mi lugar de oración y le dije, Señor, lo que hiciste con él, hacelo conmigo, porque yo no estoy segura si lo amo y lo veo feo. Y empecé a pedirle en oración que me devolviera el amor y que pudiera ver a mi esposo con los ojos que Dios lo ve. Y miren, tenía unas 2 semanas de estarle pidiendo ese milagro, cuando un día que íbamos de una actividad lo volví a ver guapo. Y dije, no puede ser. El Señor me devolvió el amor, porque en el mundo te enseñan que el amor se acaba, pero en la Escritura dice que el amor no se rinde, que el amor es paciente y bondadoso y que el amor todo lo puede. Y eso se estaba cumpliendo en nuestras vidas. Él ha restaurado nuestra relación, somos un equipo. En esa pandemia que inició en marzo, que estamos en cuarentena, hemos aprendido a cuidarnos, a protegernos, a disfrutarnos. Habíamos estado con más tiempo para orar, con más tiempo para interceder unos por otros. Y de repente ocurrió algo que reventó mi burbuja. El 1 de abril recibí una llamada en la que me gritaban. Mi hija pequeña me decía, mami, mi papi acaba de fallecer. Yo no podía entender lo que estaba pasando. El papá de mis hijas había viajado a Panamá y cuando entró a El Salvador, entró a un centro de contención. Y ese día a mis hijas les habían informado que su padre había muerto. Creemos que víctima de COVID-19. Miren, fue horrible oír a mis hijas llorar, gritar y no poderlas abrazar, porque una está en España y la otra en Australia. Pero miren, la oración es poderosa. Nos pusimos de acuerdo con mi esposo para orar y que el Señor pusiera paz en mis hijas y las consolara, que pusiera paz en mí, que pusiera paz en la familia del papá de ellas. Y empezamos a interceder. Fue una batalla de 2 días porque no querían entregar el cuerpo para que lo enterraran. Pero después de esa batalla de oración, entregaron el cuerpo y lo pudieron enterrar. Vi a mis hijas llorar muchas veces, preguntarme, mami, ¿cómo vamos a hacer? Pero nosotras confiamos en el Señor y sabemos que Él está en el cielo, que está con su Padre Celestial. Esa es la fe que tenemos. Y eso empezó a poner paz y consuelo en nuestros corazones. Hace unos días hablaba con mi hija mayor y le dije que hemos aprendido con esta situación y me dijo que tenemos que estar a cuentas con el Señor porque no sabemos cuándo vamos a partir, mami. Aprendimos lo frágiles que somos como seres humanos. Hace unos días mi hija pequeña hablaba conmigo y me dijo, mami, perdoné a esa persona que no quiso ir a atenderlo. Él pidió auxilio y el médico no llegó en el momento, se tardó 1 hora y media en irlo a ver. Cuando el médico llegó, él había fallecido y me dijo, pero mami, decidí perdonar, no puedo tener algo tan feo en mi corazón. Eso solo Dios puede hacerlo, porque uno cree que hay cosas que no se pueden perdonar, pero el Señor nos llama a perdonar hasta 70 veces 7. Mi hija pudo perdonar, eso solo Dios lo puede hacer. Sé que han sido muchas de las oraciones de las personas de los capítulos que se levantaron en oración por nosotros y nos sostuvieron. Hemos sentido su respaldo. La semana pasada mi hija inició a recolectar fondos para enviar canastas a las personas que están en necesidad en El Salvador. Está preocupada porque las personas no tienen que comer. Pero eso es lo que el Señor quiere que hagamos. Quiere que nos preocupemos unos por otros. Si uno sufre, tenemos que sufrir todos. Y si uno está alegre, nos tenemos que alegrar con esa persona. Si me preguntan cómo comenzó todo eso, comenzó con un hombre valiente que le entregó su vida al Señor. Trajo a Jesús a mi casa sin que nosotros lo supiéramos. Entonces, si usted está escuchando este testimonio, es porque el Señor quiere que usted sea luz para las personas. Actualmente hay mucha preocupación, mucha desesperanza. Las personas, los noticieros nos dicen que no sabemos cómo vamos a salir, pero los que tenemos a Jesús en nuestro corazón sabemos cómo vamos a salir. Sabemos que Él está en control, que el Señor está en control y que nos sostiene con su amor. Él es un Padre amoroso que tiene cuidado de nosotros, que nos provee. En los últimos 2 meses nos ha proveído
con sobreabundancia en nuestro hogar. Hemos podido ayudar con otros, mis hijas han podido ayudar con otras personas y sé que muchos de ustedes lo están haciendo porque este tiempo ha sido para amarnos como familia, para volver, para reencontrarnos con el Señor, para restablecer esos lazos de amor que por el corre-corre de los trabajos y de los negocios se habían perdido, porque no podemos salir igual que entramos, tenemos que salir transformados, nuestro corazón tiene que salir transformado. Tenemos que comprometernos a que haya un cambio en este mundo. Las personas necesitan conocer a Jesús y usted está llamado a hacerlo. Le invito a que haga conmigo esta oración que hizo mi esposo. Es una oración que cambia vidas. Cuando termine este evento usted no va a salir igual que cuando empezó a escucharlo. Así que le invito a que repita en voz alta. Querido Jesús, te doy gracias porque viniste como hombre a esta tierra y moriste en la cruz para el perdón de mis pecados. Resucitaste al tercer día y sé que estás sentado a la diestra de Dios Padre. Padre, te doy gracias por enviar a tu Hijo Jesús a morir en la cruz por el perdón de mis pecados. Te pido que perdones todos mis pecados, que me limpies con la sangre de mi Señor Jesucristo. Y Señor Jesús, te invito a entrar a mi corazón. Te acepto este día como el Señor de mi vida y te pido que seas tú quien me gobierne a partir de este momento. Te pido que me des de esa vida en abundancia aquí en la tierra y cuando parta tus brazos. Gracias, Señor Jesús. Este es mi testimonio. Les agradezco que hayan estado conmigo.